qué sufre un bien. También hablamos de amortización, que es la distribución de un gasto o inversión en un periodo de tiempo, y lo que es un arancel, que, bueno, prácticamente este es pues un impuesto que se le aplica a las exportaciones e importaciones. Y bueno, creo que eso es todo. ¿Y se acuerda cómo calcular una depreciación? Creo que era el... A ver, no entiendo. Era... y era algo acerca del ciclo de, también el ciclo de vida dividido en... Ah, sí. O, bueno, el valor de compra y dividido entre el valor de vida útil. Y bueno, Ok, así ya se sacaba la depreciación. ok. ¿Y se acuerda cuál era ese método? No, eso no me acuerdo. Acuérdese, el de línea recta, que es el más utilizado. ¿Vale? Sí, profe. Voy a poner más atención. Ok. Pues muchas gracias a sus compañeras, ambas. Voy a compartirles mi pantalla. Hoy vamos a comenzar a ver unos temas más enfocados en la parte operacional de la energía eléctrica en sí. En este caso, pues vamos a comenzar con la parte de generación de energía eléctrica. No sé si ya hayan visto alguna vez estos conceptos dentro de los semestres que llevan. ¿Alguien sabe qué es generación eléctrica o el concepto de generación? ¿De qué va? No, profe, bueno, por mi parte no sé. O sea, se refiere a transformar algún tipo, digámoslo así, como que de energía o de recurso para que se convierta en energía eléctrica, por ejemplo, a lo mejor el movimiento de alguna turbina o tal cual como la reacción química o de combustión que pueda aprovecharse para transformarse a electricidad. Sí, claro. O sea, cualquier medio de generación, ¿no? Digo, lo que usted propone, pues es básicamente la idea del concepto de generación, ¿no? Y pues de eso, pues básicamente es el concepto, el término. Ok, gracias. Déjame ver acá. Bueno, pues para englobar este concepto, ¿no? Debemos decir que pues la generación de energía eléctrica pues engloba todo el conjunto de procesos distintos a través pues de los cuales pues puede producirse electricidad, ¿no? Como acaban de mencionar. O pues lo que es lo mismo que es transformar otras formas de energía que existen pues en nuestro entorno, ya sea pues, las diferentes tipos de energía que conocemos, ¿no? También que hemos visto, como pues, la química, la cinética, térmica, lumínica, etcétera, ¿no? Esta en energía eléctrica aprovechable por el ser humano. La capacidad de producir electricidad es, por ende, una de las principales preocupaciones de la sociedad moderna. Esto, pues, dado que pues, el consumo de electricidad se ha pues, masificado y también que de alguna manera pues, se ha normalizado desde su descubrimiento pues, en el siglo XIX. Y esto pues a punto tal que pues se ha vuelto algo que es indispensable de en nuestras vidas, ¿no? Pues nuestros hogares, todas las industrias, el alumbrado público, incluso pues nuestros gadgets, ¿no? El celular, el smartwatch, todo, pues dependen de un suministro constante y también estable de esta energía eléctrica. Es por eso que es tan importante. Si ustedes se ponen a pensar cómo sería la vida sin electricidad, probablemente
hoy en día sería todo un caos. Así pues, el consumo energético mundial pues va en un aumento, mientras que en 1900 el consumo global de energía pues era apenas de 0.7 terawatts. Para el 2005 pues se estimó que eran unos 500 exajulios, ¿no? Que esto es equivalente a 138.900 terawatts. Entonces, pues sí hay un cambio muy, muy, muy grande, ¿no? Aquí, pues el sector industrial es el que es el mayor consumidor de todos los sectores y pues por ende, pues el mundo desarrollado o el primer mundo, pues es el que es el responsable pues de los mayores porcentajes de consumo eléctrico. Estados Unidos, por ejemplo, consume pues cerca del 25% de la energía que se genera mundialmente. Entonces, pues por esta razón, como bien hemos visto, pues esta búsqueda de nuevas y más eficientes formas de obtener energía eléctrica, pues es un área pues, en la que se invierte pues muchísimos recursos, tanto científicos y tecnológicos, especialmente pues en una época en la que los efectos eh, climáticos pues, de toda la industrialización y pues de esta quema de combustibles fósiles, pues no solamente se ha hecho evidente, ¿no? Sino que también se ha hecho alarmante. Entonces, pues la electricidad en general, pues se produce pues, en grandes instalaciones llamadas centrales eléctricas o plantas eléctricas que aprovechando pues distintos tipos de materia o de procesos naturales, pues se fabrica la electricidad. Para ello, pues en su mayoría, las centrales disponen pues de alternadores, que son dispositivos que generan corriente alterna. Estos pues están compuestos a su vez pues por una bobina, que pues es un rollo, digamos así, un rollo grande y giratorio de cierto material conductor eléctrico, que bueno, está pues compuesto de hilos y pues un imán que permanece fijo. Aquí pues el principio físico es que al hacer girar la bobina dentro del imán, esto pues a grandes velocidades, se produce un fenómeno llamado inducción electromagnética. El campo magnético resultante pues moviliza todos esos electrones del material conductor y de esta manera pues se crea un flujo de energía que luego pues debería ser preparada para su distribución mediante una serie de transformadores. Aquí el asunto entonces está en cómo hacer que la bobina pues gire a grandes velocidades y pues de manera constante. En los experimentos que se llevaron a cabo, pues como mencionamos en el siglo XIX, se le generaba pues mediante el pedaleo, ¿no? Por ejemplo, de una bicicleta, el cual pues producía pues apenas una mínima cantidad. En el caso pues de las plantas eléctricas, pues se requiere algo muchísimo más sofisticado. Aquí pues se utiliza una especie de turbina que pues es un artefacto giratorio capaz de transmitir energía mecánica a esta bobina, haciéndola girar a partir pues, pues, del aprovechamiento de otra fuerza, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar la caída de agua, no sé, en una cascada, o, por ejemplo, se puede utilizar la fuerza del viento, ¿no? En la mayoría de los casos, pues el vapor ascendente de una buena cantidad de agua hirviendo, para lo cual, pues, hace falta también, a su vez, generar una cantidad constante de
pues, de calor, ¿no? Y pues mediante la combustión, esto pues se genera mediante pues esta combustión de diversos tipos de materiales, ¿no? Entonces, pues el proceso completo de la generación de energía eléctrica no es más pues que la transformación de energía química eh, en calórica, o sea, en la parte de combustión, para luego pues convertirla en cinética y mecánica al movilizar esta turbina. Y pues más tarde se transforma posteriormente en electromagnética, es decir, en electricidad. El sector eléctrico pues es aquel que se encarga del circuito entero de producción de electricidad desde pues su inicio hasta el consumo en cada una pues de nuestras casas o de la industria, por ejemplo. Este ciclo entero de producción de energía en este sector pues involucra distintas etapas, que pues la primera pues es la generación. Lógicamente pues consiste en la obtención de esta electricidad a través pues de los distintos medios disponibles en cualquiera pues de los tipos de planta eléctrica que existen, ¿no? Como algunos de los ejemplos que mencionamos hace rato. Después viene la transformación, que una vez obtenida pues esta electricidad, usualmente pues se le somete a un proceso de transformación que pues la prepara para su transporte a lo largo de una red pues, de tendido, ya que pues la electricidad, a diferencia de otros productos o bienes, pues no se puede almacenar para su consumo posterior, sino que pues debe transmitirse inmediatamente. De esto pues se encargan las llamadas subestaciones o también pues plantas transformadoras que pues están ubicadas regularmente pues cerca de estas plantas eléctricas generadoras, ¿no? Y pues también los centros de transformación que pues están cerca o muy cercano a todas estas poblaciones que se encargan del consumo de esta electricidad, porque pues en estos casos su misión pues es modular la tensión eléctrica para hacer eh, que la electricidad sea transportable, ¿no? Esto de manera, si nos vamos a la red eléctrica en alta tensión y también que sea pues consumible, es para las personas, ¿no? Entonces esto ya se convierte pues en baja tensión. La siguiente etapa sería pues la distribución, porque pues la electricidad finalmente pues debe suministrarse pues, a nuestros hogares o a la industria que la consumen, y esto pues es a través de, como ya mencionamos, de una red de cableado que se conoce como pues tendido eléctrico, ¿no? De la que pues usualmente se ocupan distintas empresas de hacer esta distribución, perdón, y también pues toda la comercialización de la energía que reparten. Y pues la última etapa pues obviamente sería el consumo, donde pues finalmente cada hogar, cada consumidor o cada pues planta industrial pues posee una instalación de enlace que pues une estas redes de distribución con pues las instalaciones pues de nuestras casas, ¿no? Todas estas instalaciones interiores, eh, permitiendo pues que la energía se encuentre presente ahí donde sea que pues la necesitemos. Y pues bueno, la generación eléctrica se clasifica normalmente pues por el tipo de central eléctrica en la que se produce. O lo que sería lo mismo, según qué procedimiento específico se utiliza
para, pues como dije antes, movilizar la turbina que hace girar pues la bobina, que a su vez pues genera la electricidad. Así pues de esta manera tenemos pues la energía termoeléctrica de combustibles fósiles. Aquí pues como bien saben pues las centrales termoeléctricas pues son aquellas que producen electricidad a partir de esta energía calórica, hirviendo pues grandes cantidades de agua o calentando pues también de la misma manera pues otro tipo de gases gracias a la combustión de diversos materiales orgánicos, como por ejemplo pues el petróleo, el gas, el carbón, sobre todo muy importante, y pues muchos otros combustibles fósiles más, ¿no? Esto pues se realiza en una caldera interna. Aquí en estos casos, el gas en expansión, pues es responsable de movilizar esta turbina y pues luego es enfriada para poder pues repetir el mismo ciclo. También tenemos la energía termonuclear. Pues aquí el principio del funcionamiento de la energía nuclear pues no es distinto al de la termoeléctrica. Con la diferencia de que pues aquí el calor necesario para hacer girar las turbinas se obtiene pues a través de diversos procesos químicos de fisión pues de materiales que tienen átomos muy pesados. O sea, es decir, que se bombardean con partículas los núcleos atómicos de ciertos elementos para forzarlos a convertirse en otros elementos que son más livianos y liberar pues una inmensa cantidad de energía. Aquí pues en estas plantas que son conocidos como reactores nucleares, se sigue pues la misma lógica pues de la bomba atómica, pero pues aplicada a fines pacíficos, ¿no? La desventaja, pues, es que produce residuos radiactivos que, pues, son, como ya lo vimos en clases anteriores, pues, son de difícil manejo y, pues, además tienen una alta toxicidad y también peligrosidad si es que no se maneja de la manera correcta. La energía geotérmica, de nuevo, en este caso, el funcionamiento de la planta eléctrica, pues obedece el mismo modelo de la planta termoeléctrica, pero pues sin la necesidad de combustibles ni de calderas, porque pues aquí lo que se aprovecha es el calor interno pues de la corteza terrestre. Para ello, pues, se requiere, pues, de cierto emplazamiento tectónico que sea conveniente, pues, para nosotros, o, por ejemplo, pues, de un área con actividad tectónica que permita, pues, verter agua hacia las profundidades y, pues, de esta manera aprovechar el vapor resultante, pues, para movilizar, pues, las turbinas. También tenemos, pues, la energía termosolar. Aquí, pues, similar a los casos anteriores, este tipo de plantas eléctricas, pues, aprovechan la luz del sol, eh, enfocándola y concentrándola, pues, mediante un complejo sistema de espejos para, pues, de esta manera calentar, eh, pues, líquidos a ciertas temperaturas, ¿no? Que van, pues, más o menos entre 300 y 1000 grados Celsius. Y de esta manera, pues, iniciar con el proceso termoeléctrico de generación. También, pues, tenemos la energía fotovoltaica. Aquí, pues, este tipo de energía se obtiene, pues, aprovechando la luz solar, pero en un sentido distinto. Aquí, pues, mediante grandes campos de módulos fotovoltaicos, estos que se encuentran, pues, compuestos por diodos que son sensibles a la luz solar, o más que eso, a los fotones.
que generan pues pequeños diferenciales de potencial en los extremos de estos módulos. Aquí pues se requieren grandes emplazamientos de estos módulos, de estos paneles, para poder pues generar electricidad. Pero pues al mismo tiempo esto lo hace sin requerir pues de ninguna materia prima y también sin contaminar pues demasiado el ambiente, ¿no? Y bueno, materia prima sí lo vemos como en este caso los combustibles fósiles y demás, ¿no? Porque pues obviamente sí utiliza pues ciertos minerales como por ejemplo el silicio para poder generar los módulos fotovoltaicos. También tenemos la energía hidroeléctrica. En este caso, pues las turbinas eléctricas de la planta de generación, pues no se mueven por acción del calor, sino pues aprovechando la energía mecánica pues de la caída de agua. Entonces, pues por esta razón pues, se requiere de cierto tipo de topografía específica para poder generar la electricidad, ¿no? Tal como, por ejemplo, cataratas, saltos, pues no sé, ríos o algunos cuerpos de agua en los que también pueden, pues, implantarse estos famosos diques, ¿no? O represas. Y pues más allá de la brutal modificación de estos cuerpos de agua y también de sus ecosistemas propios, pues se trata de una forma de energía que también pues es limpia, barata y a su vez es segura. Y tenemos también la energía mareomotriz o hundomotriz. Esta pues se llama así pues por las plantas de obtención, que es a partir pues de las mareas o de las olas marinas, ¿no? O pues también a través de instalaciones costeras que a través pues de distintos dispositivos flotantes pues aprovechan este empuje del agua para movilizar las turbinas. Aquí pues se trata pues sin embargo de formas poco potentes y también que son por lo menos hasta ahorita poco rentables para la obtención de energías, pero pues no sabemos cómo pueda mejorar esa tecnología en el futuro. Y pues por último, pues la energía eólica. Si en los casos anteriores pues se aprovechaba el movimiento natural del agua, pues en las plantas eólicas se aprovecha pues el empuje del viento, ¿no? Obviamente. Especialmente pues en regiones en que sopla constantemente, como por ejemplo en las zonas costeras, en las grandes planicies o similares, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, en Chiapas, en Oaxaca, ¿no? En La Rumorosa, todo ese tipo de ciudades. Para ello, pues se disponen de campos enteros de hélices gigantes o estos aerogeneradores que son pues sensibles a este paso del viento, que pues al moverse transmiten esta o convierten esta energía mecánica hacia la turbina eléctrica. Pues se trata de una forma que es relativamente pues económica y también pues segura de producción de electricidad, pero pues desafortunadamente es muy poco potente y pues con un costo importante en materia paisajística, ¿no? De materia visual. Ahora, pues dos de los problemas ambientales más graves a los que se enfrenta el mundo entero, pues son el cambio climático y pues la contaminación del aire, ¿no? Como ya lo hemos visto. Por esa razón, pues han surgido tratados internacionales como pues el Acuerdo de París y pues leyes, ¿no? Como la Ley de Transición Energética en México, la cual pues establece que el 35% de la energía generada
tendría que ser limpia para el 2024. De ahí que la cogeneración pues sea más importante cada día. Aunque este tipo de proyectos pues vieron sus inicios en México a mediados del siglo pasado, pues como ya se habrán dado cuenta durante estas semanas, pues aún existe mucha desinformación al respecto. La cogeneración de energía es la producción conjunta de energía eléctrica y energía térmica con el objetivo de optimizar el uso energético en las empresas, reducir costos y mitigar pues el impacto ambiental. Para la cogeneración es necesario utilizar una fuente primaria como combustibles fósiles. En este caso, pues quizás el diésel o el gas natural. También puede ser biomasa, como pues todos estos productos de las actividades agropecuarias, o también de gases calientes, estos que sean desechados por los procesos industriales. Y pues bueno, entre las principales ventajas de la cogeneración, pues son que pues tienen una independencia de la estabilidad de la red eléctrica nacional, lo que pues esto hace que se evitan pérdidas o contratiempos. También la disminución de los costos energéticos, esto hasta un 60%. También pues de esta manera cuidamos al medio ambiente, reduciendo pues la huella de carbono y pues colaborando, ¿no?, con la producción de energía limpia. Y pues bueno, es posible implementar un sistema de cogeneración a medida, esto pues pudiendo ir desde pues el orden de los kilowatts hasta pues los megawatts según los requerimientos pues de cada cliente, ¿no?, o del consumidor. Por otro lado, es importante considerar que pues existen ciertas barreras legales alrededor pues de los proyectos de cogeneración. En proyectos superiores a medio megawatt se requiere pues un permiso especial de la CRE. Actualmente la CRE sigue pues sin abrir y aceptar también propuestas para otorgar permisos de generación de energía, ya sean de autoconsumo o de autoabasto para proyectos mayores a 500 kilowatts, sin importar el tipo de activo. En el 2020, pues se otorgaron 3 permisos de generación de energía para proyectos mayores a 500 kilowatts y también se entregaron pues más o menos como 120 permisos menores a 500 kilowatts. Entonces, aquí pues, ¿dónde podemos jugar nosotros actualmente? Pues en energía distribuida. Esto para proyectos menores de a 500 kilowatts y también para usuarios calificados con proyectos mayores a 500 kilowatts en los que pues ya se tenga un permiso de generación de energía que pues haya sido emitido obviamente por la CRE. Pues la cogeneración pues es una de las mejores formas que existen para optimizar el uso y también pues el consumo de energía, ¿no? Por fortuna, pues México tiene un gran potencial para apoyar el crecimiento de la cogeneración. En un escenario realista y centrado, solo pues en planes de cogeneración comercialmente viables, la industria mexicana pues podría conseguir ganancias de eficiencia cercanas a los 6,700 megawatts.
lo que es muchísimo. Además, pues se estima que las proyecciones superarían los 11,000 megawatts si en este caso Pemex también adoptara pues estas medidas, dando pues esta potencial del país para poder adoptar un enfoque energético que sea pues más conveniente y amigable para el medio ambiente. En México, lo más común pues es la cogeneración eficiente, que consiste pues en acoplar turbogeneradores, estos pues de gas, junto con pues recuperadores de calor. Aquí pues la turbina de gas produce electricidad y el recuperador aprovecha pues ese calor que sale de la turbina. Entonces, así pues, mientras gracias al gas es posible generar electricidad, ese calor producido en el proceso, pues también es aprovechado como energía térmica, la cual pues tiene pues o puede ser utilizada en diferentes maneras. Y bueno, la red de transporte de energía pues es la parte del sistema de suministro eléctrico que pues está constituido por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias, ¿no? Esta energía eléctrica generada pues desde las centrales eléctricas. Para ello, los niveles de energía eléctrica producidos pues deben de ser transformados, elevándose pues su nivel de tensión. Esto se hace considerando que para un determinado nivel de potencia a transmitir, al elevar la tensión eléctrica, se reduce la corriente que va a circular y pues de esta manera pues se reduce las pérdidas. Esto es conocido como el efecto Joule. Con este fin, pues se emplazan subestaciones elevadoras en las cuales pues dicha transformación se efectúa empleando pues transformadores o bien autotransformadores. Y pues de esta manera, una red de transmisión pues emplea usualmente voltajes del orden de más o menos como 220 kilowatts, o los superiores, que son pues ya los transformadores de alta tensión, que pues son los de 400 o 500 kilowatts, ¿no? Parte de la red de transporte de energía eléctrica pues son las llamadas líneas de transporte. Aquí, pues una línea de transporte de energía eléctrica o una línea de alta tensión es básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de la energía eléctrica a grandes distancias. Esta está constituida tanto pues por el elemento conductor, que pues usualmente son cables de acero o de cobre o de aluminio, dependiendo el tipo de red y de presupuesto, así como por sus elementos de soporte, que son pues las torres de alta tensión. Generalmente se dice que pues los conductores tienen vida propia. Esto pues debido a que están sujetos a tracciones causadas por la combinación de agentes pues como el viento, también la temperatura del conductor, la temperatura del viento, etcétera. Y pues existe pues una gran variedad de torres de transmisión, entre pues no sé, algunas de las más importantes y pues de las más usadas pues son las torres de amarre, la cual pues debe de ser muchísimo más fuerte para pues soportar estas grandes tracciones generadas pues por los elementos que ya les mencioné. Estas pues son usadas generalmente pues cuando es necesario dar
un giro con un ángulo determinado para cruzar pues carreteras o evitar obstáculos, ¿no? Así como pues también cuando es necesario elevar la línea, ¿no? Para subir pues un cerro o pasar ya sea por debajo o encima de otra línea que ya se encuentra existente. Y pues también existen las llamadas líneas, perdón, torres de suspensión, las cuales pues estas no deben soportar peso alguno más que pues el del propio conductor. Este tipo de torres pues son usadas para elevar este conductor pues de un sitio a otro, tomando en cuenta que pues sea una línea recta y que pues no encuentre ningún obstáculo, ya sea pues de líneas o algún cruce o algo, ¿no? La capacidad de la línea de transmisión afecta pues el tamaño de estas estructuras principales. Por ejemplo, la estructura de la torre pues va variando directamente según el voltaje que se requiera para transmitir y la capacidad también de esta línea en específico. Las torres pues pueden ser postes simples, ¿no? De madera, como los que hemos visto, que son pues de pequeñas líneas de transmisión, ¿no? De 46 kilovolts. Se emplean pues estas estructuras de postes de madera en forma como de H para los tipos de línea de 69 o pues 231 kilowatts aproximadamente. Y pues se utilizan, por otro lado, las estructuras que son de acero, pues, que son de circuito simple, para las líneas de 161 kilowatts o más. Y pues bueno, digo nada más como dato, pues es posible tener líneas de transmisión que van hasta 1000 kilowatts. Y pues al estar formadas por estructuras hechas de perfiles de acero, esto pues como medio de sustentación del conductor, pues también se emplean aisladores que son como disco o estos aisladores poliméricos o ciertos herrajes, ¿no? Para poder soportar estas líneas. Y pues bueno, el impacto ambiental potencial pues de las líneas de transmisión de energía eléctrica incluyen la red de transporte de energía eléctrica, también pues por ejemplo el derecho de vía, las playas de distribución, eh, eh, pues no sé, o sea, las subestaciones y pues los caminos de acceso, todo lo de mantenimiento, ¿no? Las estructuras principales de la línea de transmisión, pues son la línea misma, también pues los conductores, las torres y soportes, ¿no? Que acabamos de mencionar. Las líneas de transmisión pues pueden tener ya sea pocos o cientos de kilómetros de longitud. Y pues el derecho de vía donde se construye la línea de transmisión, pues puede variar de 20 a 500 metros de ancho o más según la norma. Esto pues dependiendo del tamaño de la línea y también el número pues de líneas de transmisión que se van a instalar. Estas líneas de transmisión pues son pues principalmente sistemas terrestres y estos pues pueden pasar sobre pues los humedales, sobre arroyos, sobre ríos o cerca también, por ejemplo, de las orillas de los lagos, de las bahías, etcétera, ¿no? De estos cuerpos de agua. Estos pues son técnicamente factibles, pero pues son muy costosos. Al igual que pues también las líneas de transmisión subterráneas. Entonces, pues las líneas de transmisión
eléctrica son instalaciones que son lineales, que afectan pues los recursos naturales y también pues socioculturales, si lo ponemos en la misma línea. Los efectos de las líneas cortas pues son, digamos, locales. Sin embargo, pues las líneas que son más largas pues pueden tener efectos que sean de manera más regional. En general, pues mientras más larga sea la línea, pues mayores van a ser los impactos ambientales sobre los recursos naturales, sociales y culturales que tenga la población. Y pues como se tratan de instalaciones lineales, los impactos de las líneas de transmisión pues ocurren principalmente dentro o cerca pues del derecho de vía. Cuando es mayor el voltaje de la línea, se aumenta la magnitud e importancia de estos impactos y pues se necesitan estructuras de soporte y derechos de vía que sean pues cada vez muchísimo más grandes. También pues aumentan los impactos operacionales. Por ejemplo, los efectos que causa el campo magnético pues son mucho más grandes en líneas de 1000 kilowatts que pues obviamente para los que tienen 69 kilowatts, ¿no? Y pues bueno, los impactos ambientales negativos de las líneas de transmisión pues son causados por la construcción, operación y pues también el mantenimiento de estas líneas. Y pues las causas principales de los impactos, pues, que están relacionadas con la construcción de este sistema, son, pues, por ejemplo, no sé, la tala, ¿no? De toda la vegetación de los sitios y los derechos de vía, y pues la construcción de los caminos de acceso, ¿no? También, por ejemplo, los cimientos donde van instaladas las torres afectan y pues las subestaciones. La operación y el mantenimiento de la línea de transmisión, pues también incluye pues el control químico o mecánico pues de la vegetación dentro de este derecho de vía y pues de vez en cuando la reparación y pues el mantenimiento también de la línea. Estas actividades pues más la presencia física de la línea misma pues pueden causar impactos ambientales irreparables. Si vemos pues el lado positivo, al manejarlos pues adecuadamente, los derechos de vía de las líneas de transmisión pues pueden ser beneficiosos pues, para la fauna. Las áreas desbrozadas o taladas pues pueden proporcionar sitios de reproducción y alimentación para algunas aves y los mamíferos. El efecto de margen, pues este está bien documentado en la literatura biológica. Pues se trata del aumento de diversidad que resulta del contacto, pues entre el derecho de vía y también la vegetación existente. Las líneas y las estructuras, pues muchas veces sirven para albergar
Ok, creo que ya están todos. Ok, bueno, pues decíamos que estas líneas, estas torres, y pues la estructura en general, pues muchas veces pueden albergar los nidos, ¿no? O pueden servir pues como hogar para muchas aves, sobre todo para las aves de rapiña. Y pues bueno, también las líneas eléctricas pues pueden dar, pues por otro lado, pues lugar, ¿no? A la electrocución, ¿no? Tanto de aves como de mamíferos, cuando pues estos tocan dos conductores o un conductor y aparte pues el apoyo, ¿no? Depende. Eh, a ver. Aquí pues generalmente el grupo más afectado pues son las aves pues de las que mueren pues miles anualmente al apoyarse sobre estas estructuras. Y pues bueno, casi siempre, ¿no? Las aves que son las más afectadas, pues son las que son las rapaces, ya que pues estas usualmente suelen posarse sobre los apoyos para utilizarlos eh, como torres de vigilancia, ¿no? Para acechar a sus presas, conocidas como oteaderos. Les dice. El diseño de los apoyos, la orografía del terreno, la meteorología o el hábitat, pues también son algunos de los factores que condicionan la peligrosidad de las líneas. Aumentar la separación entre los conductores o entre los conductores y también la cruceta, pues muchas veces son algunas de las medidas que te permiten disminuir este riesgo de electrocución. También forrar los conductores con materiales aislantes y resistentes a la intemperie, pues en las zonas de mayor riesgo de contacto. Además de por electrocución, las líneas de transporte de electricidad, pues también causan accidentes a las aves, porque pues estas colisionan con los conductores. Este problema pues es especialmente grave en zonas donde pues la niebla es muy frecuente, ya que pues con la niebla pues las aves no ven los cables del tendido y pues es más fácil que choquen contra estos. Aquí pues se pueden colocar distintos dispositivos, ¿no? Para aumentar la visibilidad de los cables, como por ejemplo espirales, ¿no? De polipropileno o bolas con distintos materiales. También se utilizan lazos, piezas reflectantes, ¿no? Pintura, etcétera. El mayor impacto de las líneas de transmisión de energía eléctrica se produce entonces pues en los recursos terrestres. Aquí pues se requiere pues un derecho de vía exclusivo para esta línea de transmisión de energía eléctrica. Normalmente no se prohíbe el pastoreo o también pues el uso agrícola en los derechos de esta vía, pero pues en general los otros usos son incompatibles. Si bien no son muy anchos los derechos de vía, pues pueden interrumpir o fragmentar el uso establecido de la tierra en toda su extensión. Las líneas de transmisión largas pues afectan áreas más grandes y pues obviamente causarían pues impactos muchísimo más significativos que pues un solo poste. También pues las líneas de transmisión pueden abrir las tierras más remotas para las actividades humanas, como pues colonización, perdón, agricultura, cacería, recreación, etcétera, ¿no?
Y bueno, la ocupación de este espacio reservado al derecho de vía también pues puede provocar pues la pérdida o la fragmentación del hábitat o de esta vegetación que también pues se encuentra pues en toda la vía, ¿no? Estos efectos pues pueden ser importantes si se afectan pues las áreas naturales, como por ejemplo lo que mencionaba hace rato, ¿no? Los humedales o las tierras silvestres, o si las tierras que pues se van a utilizar son también el lugar pues de distintos pueblos indígenas. Y pues bueno, al colocar líneas bajas o ubicarlas también próximas a áreas con las actividades humanas, pues se incrementa el riesgo también de electrocución. Normalmente las normas técnicas reducen este peligro. Las torres y las líneas de transmisión pues pueden interrumpir la trayectoria de vuelo de los aviones cerca de los aeropuertos y poner pues en peligro las naves que vuelan muy bajo, ¿no? Especialmente las que se emplean para actividades agrícolas. Las líneas de transmisión de energía eléctrica pues crean, como ya dijimos, campos electromagnéticos. Se disminuye la potencia de los campos magnéticos, tanto eléctricos también como magnéticos, con el aumento pues de esta distancia de las líneas de transmisión. Aquí pues la comunidad científica no ha llegado a ningún consenso en cuanto a las respuestas biológicas específicas a la fuerza electromagnética, pero resultados que han ido saliendo en comunidades que se encuentran cerca de estas plantas sugieren pues que hay antecedentes fundamentados de riesgos para la salud. Estos que son asociados también pues al cáncer, ¿no? Entonces, pues se ha promulgado normas en varios países, sobre todo en varios estados de Estados Unidos, que pues reglamentan la fuerza electromagnética, que pues está asociada con las líneas de transmisión de alto voltaje. Si bien pues existe gente que argumenta que las líneas de alta tensión pueden afectar el medio ambiente y también pues a la gente que vive cerca de las líneas de transmisión, lo cierto es que dicha contaminación electromagnética se ve pues aplacada por los beneficios económicos pues de transportar la potencia a una tensión que sea pues elevada. Existen algunos países en los cuales pues se subsidia a la gente que vive bajo o en las inmediaciones de líneas de alta tensión, bajo el supuesto que los tejidos orgánicos pues pudiesen ser perjudicados por estos campos electromagnéticos provocados por las líneas de alta tensión. Y pues bueno, como ya lo mencioné, la electricidad es una de las pocas energías que pues no es posible almacenar a gran escala, excepto los sistemas que pues cuentan con baterías o las presas hidráulicas, ¿no? Que pueden ser consideradas como reservas electromagnéticas de energía bajo inercia, ¿no? Por ello, los operadores de red pues deben de garantizar este equilibrio entre la oferta y la demanda en permanencia. Si se produce un desequilibrio entre oferta y demanda, pues se pueden provocar dos fenómenos negativos. En el caso en el que el consumo supera la producción, pues se corre el riesgo pues, de un apagón por la rápida pérdida de sincronismo de los alternadores. Mientras que en el caso de que la producción sea superior al consumo,
pues también puede provocarse un apagón, pero por la aceleración de los generadores que producen la electricidad. Esta situación pues es típica en las redes eléctricas insulares, donde pues la sobreproducción eólica pues conlleva a veces la aparición pues de frecuencias altas en las redes eléctricas. Las interconexiones entre los países pues pueden repartir mejor el riesgo de apagones en los territorios que están interconectados, al ser pues estos solidarios entre sí en la gestión pues del equilibrio entre la oferta y la demanda. La aparición masiva de redes de generación distributiva también pues conduce a tener en cuenta este pues balance global del que les hablo de las redes, especialmente pues en cuestiones en tensión. Y pues bueno, la aparición de redes inteligentes pues también debe contribuir al equilibrio general de la red de transporte, en este caso frecuencia y tensión, con el equilibrio pues de las redes locales de distribución. Para ello, pues los operadores europeos reflexionan, ¿no?, sobre las soluciones técnicas que pueden ser pertinentes teniendo en cuenta la evolución de los modos de generación. Hoy por hoy, muy centralizados. En este caso, por ejemplo, la generación hidroeléctrica, térmica o nuclear, pero que podrían llegar pues a ser mucho más descentralizados en un futuro cercano, como pues es el caso de la energía eólica o la fotovoltaica. Mientras que una distribuidora gestiona las redes de distribución, una comercializadora compra la electricidad en el mercado mayorista, esto pues para venderla a los consumidores que no quieren o no pueden pues contratar directamente los generadores. Y pues aquí pues entramos una vez en la discusión de la reforma eléctrica y la reforma energética que se hizo hace algunos años y pues la distinta producción y distribución de los agentes tanto estatales como privados. Es esta disyuntiva de saber si la propuesta está bien hecha o está mal hecha, pero pues es cuestión de hacer una revisión detallada de los estatutos y determinar cuáles son los pros y cuáles son los contras de cada una de estas reformas para el bien del consumo energético en el país. Y bueno, pues esto sería todo por hoy, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Si no es así, pues ya saben, ya tienen su tarea y nos veríamos ya el día jueves para la siguiente clase. Sí, profesor. Sí, profesor, por mi parte no habría dudas. Muy bien.